Notas en el río y en el caserío una ametralladora arruinó la hora de cenar. Ellos no van a ir a estudiar. Notas en el río, hay sangre y hay un lío y la gente no comprende porque otros indolentes hacen mal. Prohibido olvidar. Blanco de colores ancestrales como sol en las notas que me arrancan, que en el río avanzan al pasar. Nosotros normalmente, por costumbre, teníamos aquí en la casa no estar en esos bazares. Yo cogí el televisor, lo entré para la alcoba cuando escuché el ladrido de un perro, pero esa noche no sé por qué motivo o razón el ladrido del perro me causó impresión. ¡Ey, sí! ¿Qué pasa? Guerrillero, hijo de puta, si no quieres morirte, sigue caminando. Si intentas detenerte, te mato aquí mismo. ¡O camina! Mi hijo era un chico menor de edad, evangélico, 16 años. Yo en ese momento no me imaginé nada grave. Dije algo normal, pues como todo el día había visto movimiento de la fuerza pública, lo primero que pensé era, está la policía o el ejército, están pidiendo papeles, mi hijo es un chico menor de edad, es estudiante, de seguro yo voy allá a la cancha, que es donde los reúnen, y hablo por él, lo reclamo y no hay ningún problema. Estaba allá porque había un evento del barrio, había un bazar y mi madre tenía una caseta, un kiosco en la cancha, en la mitad de la cancha, en una de las principales, al frente de la droguería. Entraron gritando y tratando mal a la gente, insultándolos y tirándolos al piso. ¡Ey, usted! Mi hermano pensó que era él, que le decían que saliera y él iba a salir, y el man que lo sacó al muchacho le dijo que él no, que era el otro muchacho. Entonces fue cuando sacaron a Giovanni. ¿Usted también, muchachita? ¡Acompáñenos! Y me sacó del kiosco, me dijo, ¿usted también, muchachita? Nos dicen que al otro lado de la cancha había una pelea. Todo el mundo empieza a mirar hacia allá y cuando dicen, todo el mundo yo lo veía que corría de un lado para el otro, se formó la trifulca, la gente corría, los niños se caían y la gente pasaba por encima de los niños. Hay una desaparición forzada de 25 personas y hay un homicidio colectivo, una masacre de 7 personas. 2 personas en sitios aledaños a la cancha de fútbol del barrio El Campín. A Pedro Julio le dicen, súbase al camión. ¡Suba! Entonces No, dice, si me llaman para matarme, mejor me matan acá. el sobrino de Camilo Morantes, alias Baby, sacó un cuchillo y delante de todos los presentes lo degolló. El objeto de la incursión del año 98 es generar un acto de terror. Generar un acto de terror y mandar un mensaje claro. El paramilitarismo había tomado Barranca Bermeja. El acto de terror se hace con personas inocentes que no van a ofrecer ninguna resistencia al propósito del grupo armado. O sea, así como fueron esos 25, pudieron haber sido otros, no importaba quién. Los que iban encapuchados, ellos no hablaban, simplemente iban reparando caras. Pero como que no conocían mucha guerrilla porque el popular Pisca estaba como 8 metros donde yo estaba tirado. A Pisca se lo iban a llevar y fueron a la casa donde Pisca y se llevaron fue el papá. Tengo entendido que habían más guerrillos ahí que eran del EPL tirados. Si ellos hubieran venido a la fija, se los hubieran llevado. No se hubieran llevado gente inocente. Pues cuando estábamos en la mitad de la cancha, que fue hacia donde nos llevaron, estábamos todos tirados boca abajo, ¿sí? Una hilera así, todo boca abajo. En el momento de que nos llevaron hacia las camionetas, llegó el muchacho que me sacó del kiosco y con el pie nos hacía así, en la cara. Te levante la cara y él, pues, al que él quería llevarse, pues simplemente le iba diciendo que se levantara. María Alessandra, a ella no se la iban a llevar, pero cuando ella salió, llegó a la cancha y vio que su hermano lo tenían en el camión,
Les dijo, si se llevan a mi hermano, me llevan a mí también. Y dicho hecho, la subieron al camión. Y montan el retén popularmente en la esquina de Fe y Alegría, como más conocida como el negocio de Chón. Una camioneta para ahí y los que venían ahí se botan hacia las canchas de Minitejo. Los otros siguen y unos hacen retén en toda la principal de la carretera, porque esa es la calle principal. Ahí duraron unos minutos, hicieron un pequeño retén. Entonces fue cuando alguien le dijo a otro de ellos mismos, baje ese. Entonces él le dijo, no, es una vieja. Dijo, bájela. Fue cuando uno de ellos me cogió el pantalón y del cabello y me bajó de la camioneta y me dejó caer al piso, pero yo caí sentada y me han golpeado en la frente. Yo me tiré así contra el bordillo como si estuviera muerta. Igual yo creo que yo ni respiraba ni nada. Los otros cuantos suben por esta cuadra, que es donde estaba ubicada el billar. Unos se quedan en el billar, otros siguen a cuadra y media, pero derecho, a encontrar el callejón, que también había mucha gente, otras canchas de Minitejo, y de ahí es donde asesinan a uno y se llevan a otro. Llega un tipo en una cicla y tira la cicla y dicen, ahí vienen unos manes armados, corra todo el mundo. Fue cuando mis hermanos salieron corriendo. Mi hermano Melquisedec, el mayor, él se brincó la pared primero del lote. Y mi hermano Germán, él fue a brincar la pared y él no fue capaz porque él estaba bastante tomado. Fue cuando el paramilitar desde la sala le pega el tiro a mi hermano en la pierna. Mi hermano, el que ya estaba pasado, el otro, el que se había saltado la pared, se regresó, saltó la pared y lo cogió él. Para asesinar a mi hermano Porky fue porque el man le pregunta a uno de los que iba ahí paramilitar y le dice, comandante, que aquí tenemos un herido. Fue cuando el man le contestó, no nos sirve llevar heridos ni nos sirve dejar heridos. Mátalo. Fue cuando asesinaron a mi hermano en los brazos del otro hermano. Cuando asesinan a mi hermano en los brazos del otro hermano, cuentan los que estaban ahí, los patos, porque ellos estaban ahí con la familia de los patos, que mi hermano se le botó al paramilitar a golpearlo. Fue cuando le cayeron más paramilitares y... Hey, ¿sabe qué? Llevamos a ese sapo. Lo cogieron por detrás y se lo llevaron a él y a empujones y culatazos para la camioneta. Resulta que en Pozo 7 había una base militar. Pasaron por ahí, en los soldados arriba a 10 metros de donde estaba la vara, no vieron ni sintieron nada. Pasaron los camiones con los muchachos gritando, llorando otros. Y cuando llegaron al barrio La Esperanza, resulta que allá la guerrilla ya sabía lo que estaba pasando aquí. Allá los recibieron a plomo. Y les tocó regresarse. Oiga, y lo más cruel es que regresan por el mismo sitio, vuelven y pasan por el retén de la base de Pozo 7. Dicen que la caravana toma la autopista Barranca-Bucaramanga. Cuando llegaron a Patio Bonito, como estaba lloviendo, el panadero dice que llevaba sobrecupo, mucha carga, y que bajaron a unos y los asesinaron. Ahí fue donde mataron a 5 de los muchachos. A la altura de Tagotá se desvían hacia la Troncal de La Paz, rumbo a Sabana, siguen hacia el área rural. Algunos dicen que bajan a un grupo de estos desaparecidos en Mata de Plátano, que es zona rural de Sabana de Torres, contigua a la Troncal de La Paz, y otros llegan al corregimiento de San Rafael de Río Negro. Los llevaron a una finca de un señor que luego lo asesinaron en Bucaramanga. Él como que tenía tratos con ellos, aparte de que no solo era colaborador, sino que era como que el cartel de la gasolina.
Al llegar allá a la finca esa, pues los reúnen y comienzan a investigarlo. ¿Cuál es su alias? ¿Cuál es su alias? No tengo alias, señor, no tengo alias. ¿No tenemos alias? Muy valiente, ¿no? ¿Cuál es su nombre? ¿A qué grupo pertenece? Somos civiles, somos guerrilleros. Y se dan cuenta de que no tenían nada que ver con la guerrilla. Camilo Morantes llegó como a los 4 o 5 días y en medio de la borrachera le dijeron: Comandante, ninguno de los retenidos aceptó ser guerrillero. Solo uno de ellos dijo haber pertenecido. ¿Qué hacemos con ellos? Matarlos a todos. Pero comandante, No importa. Matarlos a todos, ya saben mucho. Pues bueno, Alexander Gutiérrez, alias La Picúa, él dice que empezaron a sacarlos, a asesinarlos, no ahí mismo. Ellos empezaron a asesinarlos como al 6.º día, empezaron. todos los días mataban 3 o 4 o 5, todos los días sacaban del grupo 3 o 4 y se los llevaban. En un lapso de 23 días mataron a los 25 muchachos. En esas versiones nos cuenta el paramilitar que asesinó, que hizo eso, a Jaime Yesid y a Ricky Nelson. Él lo asesinó. Él los asesinó y los asesinó a machete porque no podía hacer disparos, porque en la finca donde estaban habían muchas casas alrededor. Recuerdo que ese tipo lo decía y lo hablaba con una ironía que no sentíamos que realmente estuviera arrepentido. A ellos siempre los sacaban con mentiras, que era que los iban a soltar, que era que los iban a dejar ir. Y ellos llegaban con la ilusión y cuando llegaban decía, nunca se les dejaba ver el hueco. A ellos los matábamos aquí y el hueco estaba allá, donde ellos no los vieron. Dijo, y ese día cuando se les disparó a los 4 para asesinarlos, uno de ellos quedó vivo. Dijo, y cuando estaban trasteándolos para tirarlos a las fosas, intentó volarse. Fue porque pisó un chamizal y el traqueo de los chamizos lo delató. Dijo, pero tocó asesinarlo, porque no lo podíamos dejar ir. Y lo más que duraron fueron 23 días, que fueron los mellos, pero dicen que ellos duraron todo ese tiempo fue porque uno de los comandantes encargados ahí se enamoró de Alejandra y entonces el man pues como estaba enamorado pues como que los estaba protegiendo, ¿no? Pero resulta ser que otro mando ahí se enamoró de ella y como que la violó. Hay una versión de Mario Mejía Jaimes, conocido en el mundo del AMPA como el panadero. Aduce Mario que Alejandra, la única mujer que iba en condición de retenida y luego desaparecida, fue sometida a vejámenes, incluso violada por un alias Pantera. Debido a eso, entre ellos mismos empezaron a pelear, entonces les tocó asesinar al que la violó. Entonces se enteraron de eso que pasó y entonces vino una orden de alguien más, como más duro, hablándolo así en el sentido, entonces que la orden era que tocaba asesinarlos porque no podían permitir de que de pronto eso los conllevara a que se formara una guerra entre ellos ahí interna. Y ellos que decían, mi hija decía, ay hermanito, nos van a matar. Y ellos se refugiaban uno con el otro. Y los ejecutaron, los asesinaron. Es indignante ver cómo un tipo de eso le cuenta a un familiar cómo fue asesinado su familiar. Y ellos fueron asesinados a machete, a hacha, otros cuentan que también fueron asesinados con tiro de gracia. Hay una demanda internacional que fue aceptada por la Comisión Interamericana hace mucho rato
falló, o sea, la admitió y la pasó a la parte judicial de la OEA, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya tiene los procesos para fallo, algunos ya muy avanzados, condenando al Estado colombiano por esos hechos. La masacre se empezó a planear casi 4 meses antes de la fecha. Eso se empezó a planear en San Rafael, en unas canchas de tejo. Allá se reunía el panadero con varios de los lugartenientes de Camilo Morantes. Y a partir de ahí comenzaron a hacer el lobby con los comandantes de la fuerza pública de la época, de la policía, del ejército, del DAS. Y varias de esas reuniones se hicieron adentro de las instalaciones de la refinería de Ecopetrol. Y la persona que hacía el lobby entre los paramilitares y la fuerza pública era un capitán retirado del ejército que tenía un área de vigilancia de Ecopetrol, era jefe de seguridad en un área de Ecopetrol. Eduardo González, alias Mauricio. Uno cuenta lo que en las versiones libres ha escuchado de los postulados, que a Carlos Castaño mandó a asesinar a Camilo Morantes porque Camilo Morantes se le salió de las manos, y una de las cosas que se le salió de las manos fue la masacre el 16 de mayo. Hay sancionados disciplinariamente por la Procuraduría 11 agentes de la policía, un director del DAS, a unos suboficiales del ejército. En lo penal están vinculados los suboficiales del ejército al proceso penal, están condenados los civiles paramilitares que han reconocido los hechos, y en el tema administrativo pues hay una reparación en curso que cursa en el Consejo de Estado del país y la otra que cursa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También conocemos la versión del panadero, y el panadero dice que el coronel de la policía, Joaquín Correa López, que era el comandante teniente coronel de la época en Barranca Bermeja, les dice: yo colaboro, pero tienen apenas 45 minutos para entrar y salir, pero no, la condición es: no me dejen muertos, porque eso me genera problemas a mí, porque me están llamando la atención, que porque están habiendo tantos muertos en Barranca. Y hoy se encuentra en proceso de juzgamiento en la justicia penal y se encuentra prófugo. Vive uno con ese dolor, con esa incertidumbre todos los días, y más yo porque este es el día y yo no he sabido qué pasó con ellos. No he podido tener el duelo porque no han encontrado los restos de mis hijos. El victimario que mató a mi hijo, así pague 100 años de cárcel o me den los millones de plata, no me van a devolver a mi hijo. Yo estoy aquí por verdad y por justicia, no por reparación. Estoy por buscar una verdad y por encontrar a todos nuestros familiares. Que yo no pude disfrutar un segundo con él, si él era parrandero, si él era recochero, o sea, responsable, porque no pude compartir un segundo, para ese segundo estar guardado siempre en mí. Y ni así, o sea, presto, necesito mucho el perdón. Y en donde sea que yo vaya, ese perdón, y no. Yo sí los perdono. Es ese daño tan grande que me causaron, o que lo hablo por mí, ¿no? Que me causaron. Pero no olvido. Eso no lo olvido, tal vez el día que me muera. Encontrar los restos de mi hermano, así sea un hueso, así sea una estilla, pero que sea de él. Ese día va a terminar mi búsqueda y mi ansiedad de justicia. Que estas son cosas y secuelas y marcas que le quedan a uno para toda la vida. Nada le repara, o sea, por más que le quieran reparar a uno, el gobierno no es suficiente, porque el daño ya está hecho. Principalmente, mi reparación arranca en conocer la verdad.
petróleo y expulsamos el odio. Somos danzantes de vida, espíritus que avivan a la paz. Prohibido olvidar que ese río tiene historia, que la gente eche memoria, no olvidar. Prohibido olvidar que ese río tiene historia, que la gente eche memoria, no olvidar. Prohibido olvidar. Y entre amanecer de lluvia y arena, todos de alegría grita Magdalena suena. Cuando el río suena, la paz nos lleva.